¿Sabríamos cuánta gente nos acompaña en línea por ahora? Ok. Bueno, pues sean bienvenidos a este módulo, asignatura que se les presenta, que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual o derecho intelectual. Yo lo que voy a pretender es que esto sea interactivo, sobre todo por los tipos de dudas que puedan tener sobre esta materia. Esta materia es una disciplina jurídica. A los contadores, ingenieros, puede costar un poco de trabajo. También en la cuestión del lenguaje. Comúnmente se escucha decir a la gente, voy a patentar un libro, cuando eso jurídicamente no ocurre. Lo que se patenta, y es lo que vamos a ver, son inventos, las invenciones. Y tú lo que obtienes es una patente. Ya veremos cuál es el alcance jurídico que tiene la patente. Tanto como un documento en el cual se divulga esa invención, para que todos lo puedan conocer, y de ahí que se pueda fabricar, comercializar, usar, con las licencias respectivas, por supuesto, pero también lo jurídico, ¿qué te da? Esa exclusividad por un determinado tiempo. Que en México las patentes tienen una vigencia de 20 años, a partir de su fecha de presentación. Entonces ya veremos cómo se da ese trámite, su alcance, consecuencias jurídicas, lo que es el sistema de patentes de invención. Inventos, ya veremos que inventos puede ser aparatos, procesos, productos. Inventos. Por supuesto que ahí interviene el talento humano. Hablamos de inventores, quienes están creando y va a ser algo novedoso. Y eso se patenta. En cuestiones de libros, ¿no? Cuando se hace alusión a esa frase de voy a patentar un libro, lo que realmente se protege, o la referencia jurídica, es una protección por derecho de autor. Pero la protección por derecho de autor es a la obra literaria. El libro, en esa frase, es el soporte material de la obra literaria. El libro que nosotros conocemos es una edición, y hay un proceso editorial en el cual la obra literaria, digámoslo así, se procesa, ¿no? Para que a través de ejemplares, copias, que hoy día ya pueden ser hasta digitales, se puedan distribuir, comercializar o poner a disposición en las plataformas digitales, para que tú puedas disfrutar de esa obra literaria, leerla, pero es el soporte material el libro. En este caso, el derecho de autor protege la obra literaria, la expresión, que en ese caso estamos utilizando un texto, esa descripción literaria que lleve a cabo el autor. Aquí estamos hablando de un escritor, que ese es autor de una obra. Ya veremos que la obra requiere que esté fijada en un soporte material para que se pueda proteger esa expresión, y por ello mismo no se protegen las ideas. O sea, yo puedo tener en mente una determinada historia, pero si no la expreso, no la exteriorizo, no voy a gozar de protección. Y eso es derecho de autor. Ahí tenemos obras. El objeto de protección son obras literarias, obras artísticas, no inventos. En ambos casos hay un proceso creativo, hay un proceso innovador. Pero en el caso de las patentes ya vamos a ver cuáles son las condiciones. Aquí se requiere que sea novedoso, o sea, nuevo, que sea útil, que resuelva un problema a la sociedad. Y en el caso de las obras no es así. En el caso de las obras es una mera expresión, algo que para nosotros igual ni nos interesa, ni lo consideremos bello, como puede ser una pintura, una obra musical. Ya si a alguien le gusta el reggaetón, pues cada quien sus gustos, ¿no? Pero es una expresión en ese sentido.
Y eso ya vamos a ver que se protege de manera automática con el acto de la creación, las obras artísticas, literarias, incluyendo obras arquitectónicas. Y hoy día hasta programas de cómputo y bases de datos. Todo lo que tenga que ver con las famosas apps que nosotros descargamos en nuestro dispositivo móvil tiene que ver con derecho de autor, esta parte. Y en el caso de las patentes, vamos a ver que ahí se requiere un acto administrativo, un acto jurídico, ante quien hacemos un trámite, y ya veremos que ahí vamos a hablar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A quien hacemos una solicitud, tenemos que cumplir con determinadas formalidades, pero al final el resultado es la emisión de la patente. Ahí sí, papelito habla. Si no tienes ese documento, no tienes exclusividad en materia de patentes, lo que es la propiedad industrial. En derecho de autor no es así. Aquí es con el mero acto de la creación. ¿Cómo soy autor de una obra, por ejemplo, una poesía o un cuento? Al momento en que yo lo plasmo en el papel. Desde ese momento ya soy autor de esa obra literaria y por lo tanto ya gozo del derecho de autor, sin necesidad de que yo divulgue esa obra literaria. Yo puedo gozar del derecho de autor, por ejemplo, imagínense un intercambio epistolar, que yo envío una carta. Dentro de esa carta, imaginemos, alguien enamorado le escribe a la novia y ahí genera una poesía. Él va a ser autor de esa obra literaria, que en ese caso hablamos de una poesía. No hay necesidad de que vaya a registrarlo ante el indautor. No es necesario en ese caso. Él ya goza de esa protección. Y de ese intercambio epistolar, pues vamos a ver que en principio es una obra inédita. Es una obra que no ha sido divulgado porque hay ese intercambio con una determinada persona nada más. Y ya vamos a ver las consecuencias que tiene en ese caso el derecho de autor, incluyendo, insisto, programas de cómputo, base de datos, donde hay programación. Pero eso no tiene nada que ver con cuestiones de patentes. Aunque estas dos materias se pueden ver involucradas. Además de estas dos materias, la otra que ustedes podrán ver en el temario son los signos distintivos, las marcas. Ese es otro tema. Las marcas se registran ante el INPI para que tú goces de ese uso exclusivo, de ese signo distintivo, que al comercializar un producto, al prestar un servicio, tú lo que buscas es distinguirte de otros, de tu competencia, y para ello usas esos signos distintivos. Es parte de esa función que va a tener ese signo para que tus consumidores, tus clientes, sepan identificar el producto que tú les estás vendiendo, el servicio que tú le estás ofreciendo. Hoy día ya vamos a ver, y eso es importante cuando ustedes vean su material, un material pequeño que tienen ahí a la mano, tiene que terminar totalmente rayado, porque esa información tiene que ver actualizado con lo que vamos a estar viendo hoy día. Esa es parte de la intención que tiene ese documento, para que ustedes ahí hagan todo tipo de notas. Ustedes van a ver información de 2013, pero ahí lo importante es ver, ¿y eso ha cambiado o no en relación con México? Pero así vamos a estar viendo que en materia de marcas, hoy día ya existen las llamadas marcas no tradicionales o marcas sensoriales. A partir del 10 de agosto del año pasado, se registran marcas sonoras, marcas olfativas, holográficas u hologramas y la llamada imagen comercial. Ya vamos a ver en qué consisten cada una de ellas. Cuando antes solamente se registraban marcas visuales estáticas. Ya explicaré todo eso. Hoy día ya tenemos marcas sonoras. Por ejemplo, los tres sonidos o los tres tocadas que hacemos en un vaso para que venga el lechero y nos sirva un café. Eso lo tiene, por ejemplo, la gran parroquia de Veracruz. Tiene esa marca de sonido.
Quienes hayan ido a Veracruz ya sabrán que hayan podido entrar después de hacer tanta fila y degustar ahí un buen café. Entonces, ese 3 tocadas que hacemos con la cuchara al vaso está registrado como marca Sonora, por ejemplo. En otros lugares, como en Estados Unidos, el sonido que emite el león, el rugido, cuando ustedes saben que es una película de la Metro Goldwyn Mayer. Ese es otro tipo de protección. Y así podemos identificar otro tipo de sonidos. ¿Cómo identificas un automóvil Volkswagen? Con su claxon. ¿Cómo identificas un teléfono Nokia? Con el sonido, el timbre, ¿no?, cuando recibes una llamada. Entonces, existen estas otras marcas. Ya las vamos a estar viendo a detalle, cómo es el trámite, qué tipo de formatos, y para ello va a ser muy importante que yo ahí sí les voy a pedir que estén conectados a internet. Si tienen ya las claves aquí de COFIDE, es importante que las manejen, porque vamos a utilizar los teléfonos. Aquí lo importante es que aquí sí se permite, no como en otros lados que luego lo restringe. Al contrario, aquí vamos a utilizar mucho a San Google para que ustedes sepan encontrar información de todo lo que vamos a ver. Entonces vamos a estar, insisto, interactuando mucho en ese sentido. Entonces esa es una pequeña introducción de lo que es la propiedad intelectual. Esta propiedad intelectual tiene que ver, como verán, una cuestión interdisciplinaria. Hay gente que son ingenieros, químicos, programadores, diseñadores, pero no nada más es una cuestión jurídica, sino por el talento humano en la creación, es importante que conozcan esta materia, sobre todo para que no los lleven al baile en los contratos. Aquí ya vamos a ver que lo importante aquí son los contratos. Uno es, sí, adquirir el derecho, constituirlo. Para ello hay que saber que lo que estoy generando si es objeto de protección o no, pero también su negociación, su gestión. Porque, ok, tengo el derecho, ¿y luego qué hago con él? ¿Cómo lo exploto? ¿Qué tipo de contratos puedo suscribir? O hay que tener mucho cuidado en diferenciar, ya lo estaremos viendo, entre obras por encargo a una obra generada de manera independiente. Entonces eso es muy importante que la gente talentosa lo sepa. La gente que luego es contratada por empresas sepa ese tipo de diferencias o alcances que pueda tener un acto jurídico en un contrato, el suscribir una obra por encargo a una licencia de uso, que son totalmente diferentes. Para ello quiero hacer, antes de ya de comenzar con base en la presentación, es este esquema. Sobre todo para la gente que tiene determinada responsabilidad en esta materia. Para aquella gente que puede estar dentro de un corporativo. O la conformación de un despacho especializado en esta materia. Y este esquema lo divido en 4. Este relacionado a trámites. Este a contratos. Esta otra parte de auditoría. Y lo que nos gusta a los abogados, ¿no? Hablar de litigio. ¿Qué significa estas 4 vertientes? Que alguien puede estar especializado en trámites. Esta persona que está especializada en trámites, que se dedica a ese tipo de gestiones, por supuesto va a conocer lo que es el INPI, el INDAUTOR, las oficinas administrativas, ante los cuales se llevan a cabo diversos trámites, donde hace solicitudes de registros, donde puede hacer búsqueda de información, donde puedes hacer consultas.
Es importante conocer qué tipo de servicios ofrecen estas autoridades administrativas. Para ello vas a conocer, y aquí voy a poner el SNICS, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. SNICS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura. Este órgano es el que otorga los títulos de obtentor de variedad vegetal. Título de obtentor de variedad vegetal. Ya lo estaremos viendo cuando hablamos de esta materia, variedades vegetales. Una variedad vegetal, imagínense el aguacate Hass, eso es una variedad vegetal. O cuántas variedades ustedes conocen de las manzanas, ¿no? Por sus colores y tamaños y sabores. Pueden existir muchas, la Golden y otras más. Esos son variedades vegetales y eso se protege a través de otra ley. Las tres leyes que vamos a estar viendo son Ley de la Propiedad Industrial, Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Variedades Vegetales. Esas son las leyes en esta materia. Para conocer, a grosso modo, estas tres disciplinas: la propiedad industrial, el derecho de autor y las variedades vegetales. Entonces, quien se dedica a trámites debe saber cuánto cuesta un trámite, qué formatos debe de llenar, los plazos que se deben de cumplir en un requerimiento, cuánto tarda un trámite, cuándo hay que hacer una renovación. La gente dedicada a esta materia no necesariamente tiene que ser un abogado, es un gestor, una persona especializada en esto, para poder acudir, saber qué debe de presentar, qué se le puede requerir, conocer, por ejemplo, en materia de marcas, obvio, todo eso lo vamos a ver, qué es, por ejemplo, un término. Se van a decir, ¿y eso de qué se trata? La clasificación internacional de NISA. Y si yo les pregunto, ¿qué es la clasificación internacional de NISA? ¿Qué me dirían? Por favor. La gente que está acá sabe diferenciar qué es una licencia, qué es una cesión, por ejemplo. Las implicaciones son diversas. Una mera licencia de uso, que es un mero permiso, una autorización, a ceder los derechos. Yo en la cesión estoy transfiriendo el derecho que yo tengo y se lo estoy dando a otra persona que ahora se vuelve cesionario, se vuelve en titular derivado. Pero yo me desprendí de mi derecho a través de una cesión. A diferencia de la licencia. La licencia yo sigo siendo el titular y yo simplemente le doy un permiso a esa persona. Le autorizo a hacer uso, pero yo sigo siendo el titular. Ya veremos que en materia de marcas, además de una licencia de uso sobre una marca, vamos a hablar de lo que son las franquicias. Ya lo vamos a ver más adelante y van a tener ejemplos de franquicias, donde además de dar la licencia de uso de la marca, le estoy transmitiendo conocimientos técnicos. Estamos adquiriendo ciertos compromisos, por ejemplo, para la compra de ingredientes, para garantizar la calidad del producto o del servicio que yo presto. Es cuando hablamos de franquicias en materia de marcas. Esta gente que se dedica a contratos dependerá de las industrias. Imagínate si estás en la industria de la cinematografía. Esa persona que hace contratos debe saber que es un contrato de producción audiovisual. ¿Qué tipo de contratos tiene que suscribir con los intérpretes, con los actores? Esa persona tiene que conocer los contratos de distribución y de exhibición pública de las obras cinematográficas. ¿Qué puedo contratar hoy día sobre una serie de televisión, un documental que quiero que se divulgue por Netflix? ¿Qué tipo de contrato debo de suscribir? De acuerdo a la modalidad de explotación de esa obra audiovisual.
Esta gente se dedica a ello. Y es la que va a establecer las cláusulas, las condiciones. Por supuesto, modo, tiempo y lugar, como lo manejamos en los abogados. Las cuestiones de pago, las entregas, la jurisdicción, responsabilidades, garantías. Es la gente que se dedica a contratos. Pero también a saber negociar. A negociar las condiciones, términos que pueden quedar estipulados en el contrato. Es otro perfil, distinto a la gente que se dedica a trámites. Esta gente de contratos tiene que conocer otras leyes. La Ley Federal de Cinematografía. Sí, en la cuestión de contratos también se va a ver complementado con otro tipo de trámites que yo pueda hacer, por ejemplo, para una cuestión de buscar una locación y poder filmar lo que es esta obra cinematográfica. ¿Qué tipo de trámite tengo que hacer en la Ciudad de México? ¿Ante quién? Para poder filmar en la colonia Roma. Entonces es importante, dependiendo del tipo de industria. Y así podemos hablar de la industria del videojuego, hasta la industria, ¿cómo le podríamos denominar a la industria de la belleza? Las cuestiones de estéticas, o ¿cómo le dicen? Bueno, pintar uñas, pero creo que tiene un nombre de cosmético, la industria cosmética. Entonces es muy importante saber que ahí está inmersa la propiedad intelectual. Simplemente las marcas del barniz de uñas, entre la marca OP y no sé cuántas más, que existen, que tienen determinada calidad. Por ello puede haber diferencias entre una marca comprada en México a una marca comprada en Estados Unidos. Porque posiblemente en Estados Unidos, porque tenga una patente, salga con otra calidad, independientemente que la empresa no le aplique la misma tecnología a ese barniz. Puede haber diferencias y ustedes luego pueden encontrar, no sé, ciertas características, ¿no?, a un producto nacional, a un producto, por ejemplo, de Estados Unidos, en un barniz de uña. Porque posiblemente ya, porque está patentado, allá le meten otra tecnología. Y puede ser que ese barniz te dure, no lo sé, estoy diciendo algo, una barbaridad, te puede durar 14 días o 20 días a un barniz que es la misma marca, pero la compras en México. Y ese barniz igual ves que te dura 7 días. Y dices, bueno, ¿por qué la diferencia? Porque posiblemente ese producto que compras en Estados Unidos sí le aplica otra tecnología para la sustancia, ¿no?, los elementos que conforman ese barniz. Y allá, por ser en Estados Unidos está la protección, allá sí le invierten en aplicarle esa tecnología, y no aquí en México. Aquí en México, digamos que están, no sé, por así decirlo, 2 niveles abajo, porque como no está aquí patentado, pues no quieren soltar lo que es esa tecnología que se aplica en Estados Unidos, pero sí lo comercializan con la misma marca. Entonces, imagínense, ese es el alcance que se tiene en esta materia. Si nos vamos a auditoría, esto es muy importante en cuestión interna. Esta gente se dedica a inventariar. O sea, dentro de una empresa, dentro de lo que va a generar tu llamado goodwill, conformado por tu patrimonio. Tu patrimonio no necesariamente es tu activo fijo o las mercancías, sino también, aparte, la fama que pueda tener como empresa, pero los derechos de propiedad intelectual. Entonces, al interior de la empresa, ¿qué generas? A veces luego no se sabe que lo que estás generando es susceptible de protegerse, o se abusa de ello. Si yo luego hablo aquí de secretos industriales, todo lo quieres manejar como secreto industrial cuando no es secreto industrial. Posiblemente es información confidencial, que eso es diferente a un secreto industrial. Pero si va a ser un secreto industrial, ¿qué elementos tienes que aplicar para que realmente sea un secreto industrial? Entonces esa es la gente que se dedica a ello, dentro de la empresa. En materia cinematográfica, hay gente que hace una revisión de los guiones, el famoso clearance,
en el sentido de que no se invadan derechos de terceros. Alguien genera un guión para una película, pero dentro de ese guión habla de un personaje cuya vestimenta es de color verde y que puede volar soltando polvos amarillos o polvo de oro para que los demás vuelen. Entonces esa persona hace una revisión y dice, ¿sabes qué? Cuidado, porque aquí puedes invadir derechos de terceros. En el personaje de Peter Pan, por ejemplo. Pero es parte de lo que revisan al interior. Es una cuestión preventiva. Aquí van a revisar qué tipo de contratos tienes al interior. Dentro del contrato individual de trabajo, cómo manejas la propiedad intelectual que pueda generar tu personal. ¿Cómo está estipulado o qué dicen tus contratos individuales de trabajo? De todo lo que se genera al interior de la empresa, para que tú como empresa tengas los derechos. Entonces eso es importante, esta parte, dentro de un corporativo. Igual puedes pedirle a un despacho especializado a que te haga una auditoría para poner orden dentro de la empresa. Pero tú lo puedes hacer al interior. Es diferente hacer trámites o negociar o elaborar contratos. Esta parte. Y por supuesto está la de litigio, que ahí totalmente jurídico, los llamados bomberos, que ya cuando se genera el problema, pues entra esa otra parte. Los que están en litigio tienen que saber qué tipo de acciones tienen que ejercer, una acción administrativa, una acción civil, una acción penal, ante qué instancias, si es materia federal, materia local. Ya es la defensa de tu derecho. Lo constituyes y en este caso lo defiendes. Hay terceros que llevan a cabo, y es lo que vamos a escuchar, piratería, plagio, imitación, ese tipo de conductas, ¿qué son? Y entonces, ¿cómo se pueden castigar? Si hay una multa, ¿qué pasa? ¿Yo puedo demandar daños y perjuicios? Sí, ¿cuándo? Esto se ve en esta parte. Si quiero litigar fuera de México, ¿qué pasa si sé que mi patente o mi marca se está explotando sin autorización en Argentina? ¿Cómo le hago? ¿O qué puedo hacer? Eso se ve acá. Para ejercer ese tipo de acciones y cómo ejercerlas. Entonces, para que vean, así a grosso modo, de qué estamos hablando. En cuestiones de litigio se puede ampliar, imagínense con una cuestión de publicidad comparativa, y ahí aplicas la Ley Federal de Protección al Consumidor. No es una ley de la propiedad industrial, sino al hablar de publicidad comparativa, ¿qué condiciones debo de cubrir en términos de la ley para que yo pueda hacer una publicidad comparativa? ¿Qué es una publicidad comparativa? Hacer el comparar dos productos en una publicidad. Cuando pongo dos detergentes, pongo el mío y el de la competencia. Estoy haciendo uso de marca de la competencia. Es válido. Y en esa publicidad comparativa sí lo puedo hacer siempre y cuando sea veraz esa información. Que tenga yo los elementos de que lo que yo estoy diciendo en esa publicidad comparativa sea cierto. Porque si no me voy a meter en un problema. Y ahí aplicas otras disposiciones. Aquí en esta materia puede haber conflictos y tiene que ver con trámites. Esas cuestiones pueden ser transversales. En medicamentos. Cuando hablamos de medicamentos, nos viene a la mente los llamados genéricos intercambiables. ¿Qué son? Entonces, ahí vemos que se ha liberado una sustancia activa de algo que posiblemente estaba patentado. El obtener una patente no te da derecho a comercializar el producto. Para poderlo comercializar, ¿qué necesitas? Un registro sanitario. Es un trámite posterior. Una cosa es tener
la exclusividad con la patente sobre ese medicamento, que puede ser una empresa suiza o alemana, y venir aquí también a patentar a México. ¿Eso qué ocasiona? Que nadie saque ese medicamento con esa sustancia que está patentada. Pero para poderlo comercializar en México tienen que observar la Ley General de Salud y ir ante la COFEPRIS a obtener su registro sanitario. Para ello tendrá que presentar los elementos que requiera COFEPRIS, en el sentido de garantizar que es un producto que no dañe la salud humana. Y una vez que obtenga el registro sanitario es que va a poder comercializar. Y va a comercializarlo con su marca. Cuando se libera la sustancia activa, hay otro tipo de empresas, tanto mexicanas o extranjeras, que pueden fabricar ese medicamento con esa sustancia activa. Y van a sacarlo con su propia marca, pero también tienen que ir ante la COFEPRIS a obtener el registro sanitario. Cuando no sucede en ese tipo de casos, es cuando se presenta un litigio, porque no necesariamente ha quedado claro el que se ha liberado la sustancia activa o hay otros elementos que aún están patentados. Y eso puede generar un conflicto, un litigio. También el litigio se puede dar con las autoridades, que sea la autoridad que te quiera quitar ese derecho que te dieron, una nulidad de marca o una nulidad de una patente, porque estuvo mal otorgada. Ahí es cuando hablamos de asuntos contenciosos administrativos. Ya veremos cómo se generan, cuáles son las disposiciones que aplican en esa materia.